Abril de 1986. La central nuclear de Chernóbil funcionaba como uno de los pilares energéticos de la Unión Soviética. El reactor número 4 llevaba años en operación, y en apariencia, no presentaba problemas graves. Sin embargo, bajo esa normalidad se acumulaban defectos de diseño, fallas estructurales y una cultura institucional donde cuestionar órdenes no era una opción. El reactor RBMK tenía particularidades peligrosas, un coeficiente de vacío positivo, barras de control con puntas de grafito y sistemas de seguridad que podían ser desactivados manualmente. Todo esto era conocido por ingenieros y diseñadores, pero rara vez se discutía abiertamente. La noche del 25 de abril estaba programada una prueba. No era una prueba extraordinaria ni nueva. Ya se había intentado antes, y había fallado. El objetivo era comprobar si, en caso de una pérdida de energía externa, las turbinas podrían seguir girando el tiempo suficiente para alimentar los sistemas de emergencia hasta que los generadores diésel entraran en funcionamiento. Era una prueba eléctrica, no nuclear. Pero iba a realizarse en un reactor nuclear activo. 25 de abril, 1:14. Durante la madrugada, el reactor comenzó a reducir potencia como parte del procedimiento. El plan original era completar la prueba durante el día, con personal experimentado presente. Sin embargo, una orden externa cambió el curso de los acontecimientos. Desde Kiev se solicitó mantener el reactor funcionando a mayor potencia para satisfacer la demanda eléctrica. La prueba se pospuso. El reactor quedó en un estado inestable durante horas, algo para lo que no estaba diseñado. El turno diurno, que conocía mejor el reactor, se retiró. El turno nocturno heredó un experimento que no había preparado. 25 de abril 23. Finalmente se autorizó continuar. La potencia comenzó a descender nuevamente, pero ocurrió algo crítico. El reactor cayó a niveles extremadamente bajos, cerca de cero. Una situación peligrosa conocida como envenenamiento por xenón empezó a desarrollarse. Para compensar, los operadores retiraron barras de control más allá de los límites permitidos. Sistemas de seguridad fueron desactivados uno a uno para evitar que interrumpieran la prueba. El reactor seguía funcionando, pero ya no estaba dentro de ningún parámetro seguro conocido. 26 de abril, 0:28. La potencia se estabilizó artificialmente en un nivel muy inferior al previsto. El reactor se encontraba en un estado altamente inestable. Pese a ello, se decidió continuar. Cancelar la prueba no fue considerado una opción viable. El experimento debía completarse. 26 de abril 1. El flujo de agua de refrigeración aumentó. Paradójicamente, esto redujo aún más la reactividad del reactor. Para compensar, se retiraron todavía más barras de control. En ese momento, solo quedaban unas pocas dentro del núcleo, muy por debajo del mínimo de seguridad. Cada acción alejaba al reactor de cualquier margen de control real. 26 de abril, 1:23:04. Se inicia la prueba. Las válvulas de vapor se cierran para simular una pérdida de energía. Las turbinas comienzan a desacelerar. El flujo de agua disminuye. Se forman burbujas de vapor en el núcleo. En un reactor RBMK, eso no reduce la potencia. La aumenta. La reactividad se dispara de forma abrupta. 26 de abril, 1:23:40. Los operadores detectan el aumento descontrolado. Se presiona el botón AS5, el apagado de emergencia total. Ese botón debía salvar el reactor. Pero las barras de control, al entrar, introducen primero grafito en el núcleo. Durante unos segundos fatales, en lugar de frenar la reacción, la aceleran violentamente. La potencia se multiplica de forma exponencial. 26 de abril, 1:23:44. Primera explosión. No es nuclear, pero es devastadora. El agua se vaporiza instantáneamente. La presión rompe canales de combustible. El reactor es destrozado desde dentro. Segundos después, una segunda explosión, probablemente causada por hidrógeno y grafito incandescente, arranca la tapa de 2.000 toneladas del reactor. El núcleo queda expuesto al aire. Minutos posteriores. Fragmentos de grafito ardiendo caen sobre los techos. El edificio del reactor número 4 está destruido. No hay contención. No hay barrera. La radiación se libera directamente a la atmósfera. Los operadores no comprenden lo ocurrido. Algunos creen que el reactor está intacto. Otros piensan que se trata de una explosión de hidrógeno menor. Nadie imagina que el núcleo ya no existe como estructura funcional. 1:33. Llegan los bomberos de Pripyat. No fueron informados del riesgo radiológico.
Suben a los techos. Apagan incendios de grafito con agua. Manipulan materiales altamente radiactivos con las manos. Muchos reciben dosis letales en cuestión de minutos. El cielo brilla con un resplandor azul. Es la radiación ionizando el aire. Madrugada del 26 de abril. La radiación se extiende sin control. No hay evacuación inmediata. Pripyat continúa su vida normal. Personas duermen, salen a trabajar, caminan por la calle. Los dosímetros se saturan. Los valores reales superan cualquier escala disponible. 26 de abril mañana. Las autoridades locales empiezan a comprender la magnitud. Moscú aún no ha sido informada completamente. Se intenta minimizar el incidente. Se habla de incendio controlado. El reactor sigue ardiendo. 26-27 de abril. Se movilizan helicópteros. Se arrojan arena, plomo, boro y arcilla sobre el reactor abierto. Muchas tripulaciones vuelan directamente sobre el núcleo, recibiendo dosis extremas. El incendio nuclear continúa. 27 de abril tarde. Finalmente se ordena la evacuación de Pripyat. Se anuncia que será temporal. 3 días, dicen. Los habitantes se van con lo puesto. Nunca regresarán. La línea de tiempo sigue avanzando. Las consecuencias apenas comienzan. El desastre aún está lejos de terminar. 27 de abril la evacuación tardía. Aproximadamente 36 horas después de la explosión, autobuses provenientes de distintas regiones comenzaron a llegar a Pripyat. Más de 1000 vehículos alineados en silencio. La ciudad seguía aparentemente intacta, pero ya estaba impregnada de radiación. A los habitantes se les informó que la evacuación sería breve. 3 días como máximo. Se les pidió llevar solo documentos, algo de ropa y alimentos esenciales. Las mascotas quedaron atrás. Las puertas se cerraron sin llave. Nadie pensó que ese abandono sería definitivo. Mientras los autobuses se alejaban, la radiación seguía cayendo sobre calles, parques y edificios. Cada minuto que pasaba aumentaba la dosis acumulada en quienes aún permanecían allí. 28-30 de abril el mundo empieza a enterarse. No fue la Unión Soviética quien anunció el desastre. Fue Suecia. En la central nuclear de Forsmark, los detectores de radiación comenzaron a activarse. Los trabajadores no estaban contaminados desde dentro de la planta. La radiación venía del exterior. Algo grave había ocurrido en algún lugar del este. Las investigaciones atmosféricas apuntaron rápidamente a Ucrania. Solo entonces Moscú emitió un comunicado oficial. Breve, vago, minimizando los hechos. Se hablaba de un accidente, no de una catástrofe. Mientras tanto, la nube radiactiva ya había cruzado Europa. Finales de abril el núcleo sigue ardiendo. El reactor número 4 continuaba liberando material radiactivo. El grafito del núcleo ardía a temperaturas extremas. Cada incendio era una nueva emisión de cesio, yodo, estroncio y plutonio. Se temía un escenario aún peor, que el combustible fundido atravesara la losa de hormigón y alcanzara las piscinas de agua situadas debajo del reactor. Una explosión de vapor podría haber destruido los otros reactores y liberado una cantidad inconcebible de radiación. 3 hombres se ofrecieron para drenar el agua, ingenieros y técnicos que descendieron a zonas altamente contaminadas. Sabían que podían no volver. La operación se realizó en condiciones extremas. Evitaron una segunda catástrofe. Mayo de 1986 comienza la operación de contención. Miles de personas fueron movilizadas. Soldados, ingenieros, mineros, técnicos, voluntarios y reclutas. Los llamados liquidadores. Su misión era clara, aunque brutal, contener el desastre cueste lo que cueste. Se construyeron túneles bajo el reactor. Mineros trabajaron en condiciones sofocantes, sin protección adecuada. Algunos cavaban desnudos debido al calor extremo. La radiación se filtraba por el suelo. En la superficie, otros liquidadores limpiaban el techo del reactor vecino. Robots enviados desde otros países fallaron por la radiación. Al final, se usaron humanos. Trabajaban en turnos de segundos. Correr, lanzar fragmentos de grafito, huir. Cada segundo equivalía a una dosis peligrosa. Verano de 1986, el sarcófago. La prioridad pasó a ser el sellado definitivo del reactor destruido. Se levantó una estructura masiva de hormigón y acero, el primer sarcófago. No fue diseñado para durar siglos. Fue diseñado para ganar tiempo. La construcción se realizó bajo niveles de radiación extremos. Muchas mediciones eran aproximadas. No había planos completos del reactor destruido. Se trabajaba casi a ciegas.
A finales de noviembre, el reactor número 4 quedó oficialmente confinado. 1987, 1990 La vida alrededor del vacío. Mientras el sarcófago se asentaba, enormes territorios fueron declarados inhabitables. Más de 300.000 personas fueron reubicadas. Aldeas enteras desaparecieron del mapa administrativo. La contaminación no era uniforme. Algunos pueblos recibieron dosis enormes. Otros, a pocos kilómetros, mucho menos. La lluvia había decidido el destino de cada región. Los otros reactores de Chernóbil continuaron funcionando durante años. La central no cerró inmediatamente. La necesidad energética superó el miedo. Década de 1990, consecuencias a largo plazo. Los primeros estudios médicos comenzaron a mostrar patrones preocupantes. Aumento de cáncer de tiroides, especialmente en niños. Trastornos inmunológicos. Daños psicológicos profundos. Pero muchos datos fueron incompletos, fragmentados o politizados. Determinar el impacto real se volvió tan complejo como el accidente mismo. Chernóbil ya no era solo un evento técnico. Se había convertido en un fenómeno social, médico, político y ambiental. La línea de tiempo seguía avanzando. Las decisiones tomadas en segundos continuaban produciendo efectos décadas después. Y cada año añadía una nueva capa a un desastre que nunca se detuvo realmente. 1991, el colapso de la Unión Soviética. 5 años después del desastre, el contexto político cambió de forma radical. La Unión Soviética se desintegró, y con ella también lo hizo el sistema que había gestionado, ocultado y finalmente contenido Chernóbil. Ucrania heredó la central, la zona de exclusión y una carga técnica, económica y humana inmensa. La responsabilidad ya no era solo nuclear, sino nacional. Mantener Chernóbil segura requería recursos que el nuevo Estado apenas podía sostener. El sarcófago original comenzaba a mostrar grietas. No había sido construido para durar tanto tiempo. La vigilancia del reactor número 4 se volvió una tarea permanente. No había margen para el abandono. Incluso inactivo, el reactor seguía representando una amenaza. Años 90, una herida abierta. Durante esta década, la atención internacional disminuyó. El mundo avanzaba hacia otros conflictos, otras crisis. Chernóbil quedó relegado a informes técnicos y conmemoraciones puntuales. Sin embargo, dentro de la zona contaminada, la situación seguía evolucionando. La vegetación absorbía radionúclidos. Los incendios forestales redistribuían partículas radiactivas. Cada fuego era una reactivación parcial del desastre. Los trabajadores que permanecían en la central realizaban labores de mantenimiento bajo protocolos estrictos. Dosis acumulativas. Turnos limitados. Controles médicos constantes. Chernóbil se convirtió en un lugar donde nadie trabajaba por largos periodos. 1996, el 10º aniversario. A 10 años del accidente, comenzaron evaluaciones más profundas. La Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales publicaron informes contradictorios. Algunas cifras hablaban de miles de muertes. Otras de decenas de miles. No había consenso. La radiación, a diferencia de una explosión convencional, no deja estadísticas claras. Sus efectos se dispersan en el tiempo y en el cuerpo humano. Separar causa y coincidencia se volvió una tarea casi imposible. Mientras tanto, los liquidadores envejecían. Muchos se enfermaban. Otros morían sin reconocimiento oficial. La memoria del desastre empezaba a depender más de quienes lo habían vivido que de los documentos. 2000 El apagado final. En diciembre del año 2000, el último reactor operativo de Chernóbil fue apagado oficialmente. La central dejó de producir electricidad. Fue un momento simbólico, pero no significó el final del problema. Al contrario, marcó el inicio de una nueva etapa, la del desmantelamiento y la gestión de residuos nucleares durante décadas. Chernóbil ya no generaba energía, pero seguía consumiendo recursos. 2001, 2010 El paso del tiempo. Durante estos años, el sarcófago original continuó deteriorándose. Se detectaron filtraciones de agua, corrosión del acero, inestabilidad estructural. Un colapso parcial habría liberado nuevamente material radiactivo. La solución no podía ser una reparación simple. Se necesitaba algo mucho más grande. En paralelo, la zona de exclusión se consolidó como un espacio único. Científicos estudiaban ecosistemas alterados. Historiadores analizaban documentos desclasificados. La percepción pública de Chernóbil comenzaba a cambiar, de secreto a símbolo global. 2011 El proyecto del nuevo confinamiento.
Se inició la construcción del nuevo confinamiento seguro. Una estructura colosal, diseñada para cubrir completamente el reactor número 4 y el viejo sarcófago. El proyecto involucró a múltiples países, miles de trabajadores y tecnología de vanguardia. No se construyó directamente sobre el reactor, sino a un costado, para minimizar la exposición. Luego sería deslizado hasta su posición final. Cada paso fue lento, medido, calculado. 2016, el arco se cierra. En noviembre de 2016, el nuevo confinamiento fue finalmente colocado sobre el reactor destruido. Una estructura visible desde kilómetros de distancia. Acero, precisión y silencio. No era una solución definitiva. Era otra prórroga. Un plazo de 100 años. La línea de tiempo no se detuvo ahí. Años recientes, Chernóbil como herencia. Hoy, Chernóbil sigue siendo monitoreada. Detectores, cámaras, informes constantes. La radiación disminuye, pero no desaparece. Algunos elementos seguirán siendo peligrosos durante miles de años. La zona sigue siendo un recordatorio físico de una secuencia de decisiones que se desarrollaron en horas, pero cuyas consecuencias se miden en generaciones. La historia continúa avanzando, segundo a segundo, en un lugar donde el pasado nunca terminó de irse. Después de 2016, la vigilancia permanente. Con el nuevo confinamiento seguro ya en su lugar, comenzó una etapa distinta, menos visible pero igual de crítica. El reactor número 4 quedó sellado bajo una estructura diseñada para aislarlo del ambiente externo, reducir emisiones radiactivas y permitir trabajos internos controlados en el futuro. Pero el peligro no desapareció. Dentro del confinamiento permanecen cientos de toneladas de combustible nuclear fundido, mezclado con hormigón, acero y grafito. Materiales altamente radiactivos que siguen generando calor y radiación. El interior del arco se convirtió en un espacio monitoreado constantemente. Sensores de temperatura, humedad, radiación, movimiento estructural. Chernóbil pasó de ser un incendio abierto a un sistema que exige atención ininterrumpida. 2017, nuevas amenazas inesperadas. A medida que se iniciaron estudios más detallados dentro del confinamiento, los científicos detectaron algo inquietante: reacciones nucleares espontáneas de baja intensidad en masas de combustible fundido. No eran explosiones. Eran reactividades lentas, pequeñas, pero reales. Un recordatorio de que el núcleo no estaba completamente muerto. Se implementaron sistemas adicionales de control. El objetivo era evitar cualquier escenario de aumento incontrolado de reactividad. Incluso décadas después, el reactor seguía comportándose de formas impredecibles. Incendios forestales recurrentes. La línea de tiempo de Chernóbil no solo avanza en función del reactor. El entorno natural también se convirtió en un factor de riesgo. Cada verano seco traía incendios forestales dentro de la zona de exclusión. Al arder, la vegetación liberaba partículas radiactivas acumuladas durante décadas. La radiación volvía al aire, aunque en cantidades menores que en 1986. Estos incendios obligaron a evacuar temporalmente a trabajadores y a reforzar monitoreos en ciudades cercanas. Chernóbil demostraba que el desastre podía reactivarse de forma indirecta. Turismo y memoria. Con el paso del tiempo, Chernóbil se transformó en un destino controlado de turismo histórico. Visitantes recorrían Pripyat, observaban edificios abandonados, escuchaban relatos del desastre. Este fenómeno abrió un nuevo debate: memoria versus explotación. Para algunos, era una forma de mantener viva la historia. Para otros, una banalización del sufrimiento. Las autoridades establecieron normas estrictas, pero la presencia humana volvió a aumentar, aunque de forma temporal y regulada. La zona de exclusión en el siglo XXI. La zona dejó de ser un espacio muerto. Se convirtió en un territorio híbrido, parcialmente salvaje, parcialmente científico, parcialmente memorial. Proyectos de energía solar comenzaron a instalarse en áreas seguras. Laboratorios experimentales analizaron suelos, animales y agua. Cada actividad se realizaba bajo vigilancia radiológica constante. Chernóbil ya no era solo un problema heredado. Era un espacio donde se intentaba extraer algún tipo de aprendizaje práctico. La línea de tiempo abierta. Nada en Chernóbil tiene un punto final claro. El confinamiento tiene una vida útil. El combustible seguirá siendo peligroso durante miles de años. Las decisiones futuras aún no están tomadas. Cada generación añade una nueva entrada a esta línea de tiempo. Cada década redefine lo que significa seguridad. Cada medición recuerda que el desastre no pertenece solo al pasado. La historia sigue escribiéndose, segundo a segundo, en un lugar donde el tiempo no cierra capítulos.
La radiación como herencia a largo plazo. A medida que los años avanzan, la línea de tiempo de Chernóbil deja de medirse solo en fechas concretas y comienza a definirse por procesos lentos, casi imperceptibles. La radiación no actúa como un evento puntual, sino como una presencia persistente que se filtra en el suelo, el agua y los organismos vivos. Isótopos como el cesio-137 y el estroncio-90 continúan marcando el ritmo de la recuperación parcial del territorio. Algunos tienen vidas medias de décadas, otros, como el plutonio, permanecerán activos durante miles de años. Esto significa que Chernóbil no pertenece a una generación, sino a muchas. Los mapas de contaminación siguen actualizándose. Algunas zonas muestran una reducción progresiva de la radiación superficial. Otras permanecen prácticamente intactas desde 1986. La naturaleza no se limpia de forma uniforme. Cada rincón evoluciona a su propio ritmo. Investigación científica continua. La zona de exclusión se convirtió en uno de los lugares más estudiados del planeta. Biólogos, físicos, genetistas, ecólogos y médicos trabajan allí bajo protocolos estrictos. Cada dato obtenido es valioso porque no existe otro escenario similar a esta escala. Se estudian mutaciones genéticas en animales, cambios en la reproducción, alteraciones celulares. Algunos organismos muestran adaptaciones sorprendentes, otros evidencian daños claros. No hay una narrativa única de recuperación o devastación. Hay una coexistencia incómoda de ambas. Los árboles del llamado bosque rojo, una de las áreas más contaminadas, crecieron con anomalías visibles. Troncos retorcidos, crecimiento irregular, ciclos alterados. Ese bosque sigue siendo una de las zonas más peligrosas, incluso décadas después. La memoria humana como parte de la línea de tiempo. Con el paso de los años, los testigos directos del desastre comienzan a desaparecer. Bomberos, operadores, liquidadores, evacuados. Sus relatos se convierten en archivos, entrevistas, grabaciones. La memoria viva se transforma en memoria histórica. Esto cambia la forma en que se percibe Chernóbil. Ya no como una experiencia directa, sino como una narración reconstruida. Las nuevas generaciones conocen el desastre a través de documentales, libros y recreaciones. Pero la línea de tiempo real sigue avanzando más allá de la percepción pública. Chernóbil y la energía nuclear global. Cada accidente nuclear posterior se analiza a la luz de Chernóbil. Cada nuevo reactor se diseña con la sombra de 1986 presente. La línea de tiempo de Chernóbil se entrelaza con la historia de la energía nuclear mundial. Cambian normativas. Se refuerzan sistemas de seguridad. Se crean agencias internacionales más estrictas. Pero el recuerdo del reactor número 4 sigue siendo el punto de referencia. Chernóbil no solo pertenece a Ucrania. Pertenece a la historia tecnológica de la humanidad. Un lugar que nunca se detiene. Aunque el paisaje parezca inmóvil, Chernóbil está en constante cambio. La radiación migra. Los edificios colapsan lentamente. Los materiales se degradan. El confinamiento envejece desde el momento en que fue colocado. Cada día que pasa es una nueva entrada en esta línea de tiempo. Cada decisión futura añadirá otra capa. Cada generación heredará una versión distinta del mismo desastre. La explosión ocurrió en segundos. La historia que desencadenó sigue desarrollándose. El deterioro lento de las estructuras. Con el paso de los años, los edificios de Pripyat y de las aldeas cercanas comenzaron a colapsar uno a uno. Techos que cedían bajo el peso del óxido, paredes que se abrían por la humedad acumulada, pisos que se desmoronaban tras décadas sin mantenimiento. No fue un colapso repentino, sino una desintegración gradual, casi silenciosa. Cada edificio que caía liberaba polvo contaminado atrapado en sus materiales. La radiación, que durante años había permanecido relativamente fija, se redistribuía de forma microscópica. Pequeños cambios, casi imperceptibles, pero constantes. Los ingenieros encargados de la zona debían anticipar estos colapsos. No por preservar las ruinas, sino por evitar que se convirtieran en nuevas fuentes de contaminación aérea. La gestión del combustible nuclear restante. Dentro del nuevo confinamiento seguro, comenzó una etapa aún más compleja, planificar el desmantelamiento parcial del reactor número 4. No se trataba de retirar el combustible de inmediato, sino de estudiar cómo hacerlo sin provocar nuevas reacciones peligrosas. El combustible fundido, conocido como corium, se solidificó en formas irregulares. Algunas masas se parecían a lava congelada. Otras a estructuras cristalinas altamente radiactivas. Manipularlas requerirá tecnologías que aún están en desarrollo. Esto convirtió a Chernóbil en un proyecto a largo plazo, con plazos que superan el siglo.
Ninguna decisión es urgente en términos humanos, pero todas lo son en términos históricos. La radiación en el agua y el suelo. Los ríos y acuíferos cercanos también forman parte de esta línea de tiempo. El río Pripyat, conectado al sistema del Dnieper, fue monitoreado durante décadas. La radiación se filtró lentamente, diluyéndose, pero nunca desapareciendo del todo. El suelo actúa como un archivo del desastre. Cada capa conserva partículas depositadas en 1986, mezcladas con sedimentos más recientes. Remover la Tierra implica reactivar el pasado. Por eso, incluso hoy, ciertas actividades agrícolas están prohibidas en regiones alejadas del reactor, pero aún contaminadas por la nube radiactiva original. El impacto psicológico prolongado. La línea de tiempo de Chernóbil no solo se mide en radiación y estructuras. También se mide en trauma. Para muchos evacuados, el desastre nunca terminó emocionalmente. La pérdida del hogar, la incertidumbre sobre la salud, la estigmatización social. Durante años, los desplazados fueron vistos como contaminados, incluso cuando no lo estaban. La ansiedad generacional se transmitió de padres a hijos. El miedo a enfermedades futuras se convirtió en parte de la vida cotidiana. Chernóbil dejó una marca invisible que no aparece en los mapas. Cambios en la percepción del riesgo. Con el paso del tiempo, la familiaridad con el desastre produjo un fenómeno inesperado, la normalización del riesgo. Trabajadores, científicos y visitantes comenzaron a percibir Chernóbil como un entorno controlado, casi rutinario. Esta normalización obligó a reforzar protocolos constantemente. Porque el peligro no disminuye solo porque se vuelve habitual. La línea de tiempo de Chernóbil demuestra que el mayor riesgo no siempre es la radiación en sí, sino la confianza excesiva en que ya se comprende por completo. Un proceso sin pausa. Nada en Chernóbil permanece estático. La radiación se transforma. Las estructuras envejecen. La memoria se redefine. Cada año añade nuevas variables. Cada década obliga a replantear estrategias. Cada generación recibe una versión distinta del mismo problema. La explosión fue el inicio. La línea de tiempo sigue abierta. La zona como frontera invisible. Con el paso de los años, la zona de exclusión dejó de ser solo un perímetro físico y se convirtió en una frontera simbólica. Un límite entre lo habitable y lo prohibido, entre lo que puede tocarse y lo que debe observarse a distancia. No hay muros visibles en muchos tramos, pero el riesgo sigue marcando la separación. Los controles de acceso se volvieron parte de la rutina. Guardias, registros, mediciones. Cada persona que entra deja constancia, cada persona que sale es revisada. El tiempo dentro de la zona se calcula con precisión, no por horarios humanos, sino por dosis acumuladas. La línea de tiempo de Chernóbil incorpora así una nueva dimensión, la del control constante. La tecnología como mediadora. A partir de la década de 2020, nuevas tecnologías comenzaron a integrarse de forma más profunda. Drones para inspeccionar zonas inaccesibles, robots diseñados específicamente para resistir radiación prolongada, sistemas automatizados de medición en tiempo real. Estas herramientas no eliminan el peligro, pero reducen la exposición humana. Cada avance tecnológico modifica la forma en que se interactúa con el reactor destruido y su entorno. Sin embargo, incluso la tecnología tiene límites. La radiación degrada componentes electrónicos, interfiere con sensores y acorta la vida útil de los equipos. Chernóbil sigue siendo un entorno hostil incluso para las máquinas. El clima y su influencia. El clima se convirtió en un factor cada vez más relevante en la línea de tiempo. Cambios en los patrones de lluvia, inviernos más irregulares, veranos más secos. Cada variación afecta la distribución de la radiación. Las lluvias intensas movilizan partículas radiactivas en el suelo. Las sequías aumentan el riesgo de incendios forestales. El viento redistribuye polvo contaminado. Chernóbil responde al clima de formas que obligan a ajustar estrategias constantemente. La catástrofe ya no depende solo del reactor, sino del entorno completo. El paso del tiempo biológico. Mientras las estructuras envejecen, los organismos vivos siguen adaptándose o desapareciendo. Algunas especies muestran ciclos de vida alterados. Otras parecen prosperar en ausencia humana. Los estudios continúan registrando anomalías genéticas, pero también fenómenos de resiliencia inesperada. La naturaleza no se comporta de forma uniforme. Chernóbil no es un desierto radiactivo, ni un paraíso recuperado. Es una mezcla inestable de ambos. Cada generación de animales nacida en la zona representa una nueva entrada en esta línea de tiempo biológica. La reinterpretación histórica. A medida que pasan las décadas, el desastre se reinterpreta.
Nuevos documentos desclasificados aportan detalles antes desconocidos. Se revisan decisiones, se reevalúan responsabilidades. Lo que en su momento fue presentado como un accidente aislado se entiende cada vez más como el resultado de un sistema completo, técnico, político y cultural. La línea de tiempo se reescribe constantemente, no porque cambien los hechos, sino porque cambia la comprensión de ellos. Chernóbil como advertencia permanente. Aunque la explosión ocurrió en segundos, su eco sigue influyendo en decisiones actuales. Proyectos nucleares se aprueban o se cancelan con Chernóbil en mente. Planes de emergencia se diseñan pensando en escenarios que antes se consideraban imposibles. Chernóbil se mantiene presente, no como un recuerdo estático, sino como una referencia activa. La línea de tiempo no avanza hacia un final claro. Se expande, se ramifica, se reinterpreta. Y mientras el reactor número 4 permanece sellado, bajo capas de acero y vigilancia, el desastre continúa existiendo como un proceso que aún no ha dicho su última palabra. La administración del futuro. Con el paso de las décadas, Chernóbil dejó de ser solo un sitio de emergencia y pasó a ser un problema de administración a largo plazo. Ya no se trataba de reaccionar, sino de planificar para horizontes temporales que superan cualquier mandato político o ciclo económico. Los planes actuales no se miden en años, sino en generaciones. Documentos técnicos proyectan escenarios a 50, 100 y hasta 300 años. Se diseñan estrategias que quienes las iniciaron nunca verán completadas. Chernóbil obliga a pensar en un tiempo que la humanidad rara vez contempla. Cada decisión tomada hoy deberá seguir siendo válida cuando cambien los idiomas, los gobiernos y las tecnologías. El lenguaje del riesgo. A lo largo del tiempo, la forma de hablar sobre Chernóbil también ha cambiado. En los primeros años, el discurso era técnico, frío, casi deshumanizado. Más tarde, se volvió político. Luego, simbólico. Hoy, intenta ser preventivo. Se desarrolló un nuevo lenguaje para describir riesgos invisibles, probabilidades a largo plazo y amenazas que no se manifiestan de inmediato. Explicar Chernóbil siempre ha sido tan difícil como gestionarlo. ¿Cómo se advierte a personas que aún no han nacido sobre un peligro que no podrán ver ni sentir? Señales para el futuro lejano. Uno de los debates más inquietantes surgió al pensar en el futuro distante. ¿Cómo advertir a civilizaciones futuras sobre el peligro enterrado en Chernóbil? Lenguajes cambian. Símbolos pierden significado. Advertencias pueden ser malinterpretadas. Se propusieron monumentos, marcas en el paisaje, símbolos universales de peligro. Pero nada garantiza que dentro de cientos o miles de años esas señales sigan siendo comprendidas. Chernóbil plantea un problema único: comunicar peligro a través del tiempo. La erosión de la certeza. A pesar de toda la tecnología y el conocimiento acumulado, persiste una verdad incómoda: no existe certeza absoluta sobre el comportamiento futuro del sitio. Los modelos son aproximaciones. Las simulaciones dependen de variables cambiantes. El confinamiento está diseñado para durar, pero no es eterno. El combustible está contenido, pero no neutralizado. El riesgo está reducido, pero no eliminado. La línea de tiempo de Chernóbil está marcada por esa erosión constante de la certeza. La normalidad vigilada. Para quienes trabajan allí hoy, Chernóbil es un entorno altamente controlado, casi rutinario. Turnos definidos, protocolos claros, mediciones constantes. Una normalidad construida sobre la vigilancia permanente. Pero esa normalidad es frágil. Depende de que todo funcione como está previsto. De que no haya fallos imprevistos. De que el entorno permanezca dentro de los parámetros esperados. Chernóbil enseña que la normalidad puede ser una ilusión cuidadosamente mantenida. Un punto fijo en el tiempo. Mientras el mundo exterior cambia, la zona de exclusión permanece como un punto fijo, una referencia constante. Guerras, crisis económicas, pandemias, avances tecnológicos. Todo ocurre mientras Chernóbil sigue allí, demandando atención silenciosa. La explosión fue un instante. La gestión es interminable. La línea de tiempo continúa desplegándose, sin un final definido. Y cada nuevo día añade una página más a una historia que aún se está escribiendo. Chernóbil como problema heredado. A medida que pasan las décadas, Chernóbil deja de pertenecer a quienes vivieron la explosión y pasa a manos de personas que nacieron mucho después. Ingenieros jóvenes, científicos que solo conocen el desastre por archivos, técnicos que jamás vieron el reactor en funcionamiento. Para ellos, Chernóbil no es memoria personal, sino una responsabilidad heredada. Esto cambia la relación con el lugar. Ya no existe el trauma directo, pero sí una conciencia constante del riesgo.
El desastre se gestiona como un sistema complejo que debe mantenerse estable indefinidamente. No hay épica, no hay urgencia visible. Solo continuidad. Cada generación aprende a operar sobre los restos de decisiones que no tomó. La degradación lenta del confinamiento. Aunque el nuevo confinamiento seguro fue diseñado para resistir un siglo, desde el primer día comenzó su desgaste. El acero se expande y contrae. La humedad se acumula. Los sistemas mecánicos envejecen. La línea de tiempo incluye inspecciones constantes, ajustes, refuerzos. No se espera a que algo falle, se asume que fallará tarde o temprano. El objetivo es anticiparse. El confinamiento no es un final. Es una pausa controlada. El combustible que sigue activo. Dentro del reactor destruido, el combustible nuclear continúa emitiendo radiación. Aunque la intensidad disminuye con el tiempo, el proceso es extremadamente lento. Algunas reacciones químicas internas siguen ocurriendo, alterando la forma y estabilidad del material. Se detectan cambios mínimos, pero significativos. Pequeñas fisuras, desplazamientos microscópicos. Nada inmediato, nada catastrófico, pero suficiente para exigir atención constante. El núcleo no está muerto. Está dormido. Chernóbil y la educación del riesgo. Con el paso del tiempo, Chernóbil se incorpora a programas educativos, no como un accidente aislado, sino como un estudio de casos sobre sistemas complejos, errores acumulativos y consecuencias a largo plazo. Ingenieros nucleares, expertos en gestión de crisis, planificadores urbanos y especialistas en ética tecnológica analizan Chernóbil desde múltiples ángulos. La línea de tiempo se convierte en una herramienta pedagógica. Cada etapa del desastre enseña algo distinto. La preparación insuficiente. La mala comunicación. La negación del riesgo. La dificultad de reparar lo irreparable. El paisaje como archivo. El territorio mismo actúa como un archivo físico. Cada árbol, cada capa de suelo, cada edificio abandonado contiene información sobre el desastre. La radiación dejó una huella que no se puede borrar sin borrar también el lugar. Por eso, muchas zonas no se limpian activamente. Removerlas sería reactivar el problema. La estrategia es, en muchos casos, dejar que el tiempo haga su trabajo lentamente. El paisaje conserva la historia de forma silenciosa. La línea de tiempo sin final. Chernóbil no avanza hacia una resolución clara. Avanza hacia una gestión continua, hacia una adaptación permanente. No hay un momento futuro en el que se pueda declarar el problema resuelto. La explosión ocurrió en segundos. Las consecuencias se miden en siglos. La línea de tiempo no se cierra. Cada día que pasa es una extensión del mismo evento. Cada decisión actual se suma a una cadena iniciada en 1986. La redefinición del abandono. Con el paso del tiempo, el concepto de zona abandonada comenzó a cambiar. Chernóbil ya no es un lugar completamente desierto, sino un territorio con presencia humana intermitente. Guardias, científicos, ingenieros, personal de mantenimiento. Personas que entran y salen siguiendo turnos estrictos. No viven allí, pero sostienen el lugar. Es una forma nueva de ocupación, presencia sin permanencia. La línea de tiempo incluye ahora esta coexistencia controlada entre humanos y un entorno que no puede ser habitado de forma convencional. La infraestructura invisible. Bajo la superficie, sistemas de drenaje, cables, sensores y estructuras de soporte continúan funcionando. Muchos de ellos fueron instalados después del desastre, otros son restos de la central original. Cada uno requiere mantenimiento. Cada falla potencial representa un riesgo. La infraestructura de Chernóbil no está pensada para el confort ni para la eficiencia, sino para la contención. La línea de tiempo se construye a partir de revisiones técnicas, informes, ajustes menores que rara vez llegan al conocimiento público, pero que sostienen la estabilidad general. El papel de la cooperación internacional. A lo largo de los años, Chernóbil se convirtió en un proyecto internacional. Fondos, expertos y tecnología de múltiples países convergieron para mantener el sitio bajo control. Esta cooperación no fue inmediata ni sencilla. Diferencias políticas, intereses económicos y visiones técnicas retrasaron decisiones clave. Sin embargo, la magnitud del problema superó cualquier frontera. Chernóbil forzó una forma de colaboración que rara vez ocurre, cooperación por pura necesidad. La incertidumbre como constante. A pesar de décadas de estudios, la incertidumbre sigue siendo parte central de la línea de tiempo. No se puede predecir con total precisión cómo evolucionará el combustible nuclear en el interior del reactor.
No se puede garantizar que no surjan nuevos desafíos inesperados. Cada informe incluye márgenes de error. Cada proyección admite escenarios alternativos. La gestión de Chernóbil es, en esencia, la gestión de lo incierto. La percepción pública cambiante. Mientras tanto, fuera de la zona de exclusión, la percepción de Chernóbil continúa transformándose. Para algunos, es un símbolo del peligro nuclear. Para otros, un ejemplo de resiliencia ambiental. Para muchos, una advertencia histórica. Esta multiplicidad de interpretaciones forma parte de la línea de tiempo. La historia no se fija en un solo significado, evoluciona con quien la observa. Un evento que no se clausura. Chernóbil desafía la idea de que los desastres tienen un principio y un final claros. La explosión marca un inicio evidente. El final, en cambio, es difuso, pospuesto, fragmentado. La línea de tiempo se extiende hacia el futuro sin un punto de cierre definido. Cada año añade complejidad. Cada generación hereda una parte del problema. Y así, Chernóbil continúa existiendo, no solo como un lugar, sino como un proceso histórico que sigue desarrollándose, lentamente, bajo vigilancia constante. La convivencia con el riesgo controlado. Con el paso del tiempo, el trabajo en Chernóbil se transformó en una rutina altamente especializada. Las personas que ingresan a la zona de exclusión reciben formación específica no solo técnica, sino psicológica. Aprenden a convivir con un riesgo que no se manifiesta inmediata, a confiar en instrumentos más que en los sentidos. Los dosímetros personales se convirtieron en extensiones del cuerpo. Cada trabajador sabe exactamente cuánta radiación puede recibir y cuándo debe retirarse. La línea de tiempo se mide, en parte, en milisieverts acumulados. El margen de error es mínimo. La tolerancia, casi inexistente. La lenta desaparición del recuerdo urbano. Pripyat continúa deteriorándose. Cada invierno derrumba un poco más de lo que queda. El concreto se fragmenta. El acero se oxida. Los mosaicos de los murales se desprenden y caen. Las calles, antes claramente definidas, se cubren de vegetación. La ciudad se desdibuja. Lo que fue un espacio urbano se convierte gradualmente en un paisaje híbrido, difícil de clasificar. Con cada edificio que colapsa, se pierde un testimonio físico directo del desastre. La línea de tiempo urbana se va borrando, aunque el significado persista. Chernóbil como referencia ética. A medida que la tecnología avanza, Chernóbil se cita cada vez más en debates éticos. No solo sobre energía nuclear, sino sobre inteligencia artificial, ingeniería genética, megainfraestructuras. El desastre se utiliza como ejemplo de cómo sistemas complejos pueden fallar cuando se combinan errores humanos, presión institucional y exceso de confianza. Chernóbil deja de ser solo un evento nuclear y se convierte en una advertencia transversal. El tiempo profundo. La línea de tiempo de Chernóbil se proyecta hacia lo que los científicos llaman tiempo profundo, escalas temporales que superan la experiencia humana común. Algunos materiales seguirán siendo peligrosos cuando las ciudades actuales ya no existan. Esto obliga a pensar en cómo transmitir información a futuros lejanos, quizás a culturas completamente distintas. El desastre se extiende más allá de la historia registrada. La vigilancia que no duerme. Sistemas automáticos operan día y noche. Sensores envían datos constantemente. No hay pausas. Chernóbil no permite descuidos prolongados. La línea de tiempo se construye con vigilancia ininterrumpida. Cada hora sin incidentes es un logro silencioso. Un presente perpetuo. Chernóbil no pertenece completamente al pasado ni al futuro. Vive en un presente prolongado, donde el evento original sigue definiendo cada decisión. La explosión fue un instante. La gestión es continua. La línea de tiempo sigue desplegándose, sin concluir. La adaptación institucional. Con el paso de los años, las instituciones encargadas de Chernóbil también cambiaron. Organismos creados específicamente para gestionar la emergencia fueron transformándose en entidades permanentes. Lo que nació como respuesta a una catástrofe se convirtió en una estructura administrativa estable, diseñada para durar décadas. Los protocolos se reescribieron innumerables veces. Cada nuevo dato obligaba a ajustar procedimientos. Nada se consideraba definitivo. La gestión de Chernóbil se volvió un proceso de revisión constante, donde la experiencia acumulada pesaba tanto como la tecnología. La línea de tiempo ya no solo incluía eventos físicos, sino también decisiones administrativas invisibles que sostenían el equilibrio del lugar. El desgaste humano silencioso. Aunque las dosis de radiación actuales son mucho menores que en los primeros años, el desgaste psicológico persiste. Trabajar en Chernóbil implica una conciencia permanente del riesgo.
No es miedo constante, pero sí una vigilancia interior que nunca se apaga. Algunos trabajadores desarrollan una relación particular con el sitio. No lo ven como un lugar hostil, sino como un espacio que exige respeto absoluto. Otros, en cambio, sienten una tensión continua, una presión difícil de explicar fuera de la zona. Esta dimensión humana también forma parte de la línea de tiempo, aunque no quede registrada en informes técnicos. La transformación del paisaje sonoro. El sonido en Chernóbil ha cambiado con los años. Donde antes había maquinaria, vehículos y voces humanas, ahora predominan el viento, los animales y el crujir de estructuras deterioradas. Ese silencio no es completo. Está lleno de pequeños ruidos que indican movimiento, vida, desgaste. El paisaje sonoro se convierte en otro indicador del paso del tiempo. Cada cambio auditivo marca una etapa distinta del lugar. La coexistencia de escalas temporales. En Chernóbil conviven múltiples escalas de tiempo. El tiempo humano de los turnos laborales. El tiempo institucional de los planes a largo plazo. El tiempo biológico de la fauna que se reproduce y muere. El tiempo geológico del suelo contaminado. Estas escalas no avanzan al mismo ritmo. A veces se cruzan, a veces se ignoran. La línea de tiempo del desastre no es lineal, es una superposición constante de procesos. El riesgo de olvidar. A medida que el desastre se aleja en el calendario, surge un nuevo peligro, la pérdida de atención. El riesgo de que Chernóbil se convierta en una rutina, en un problema resuelto en la percepción pública, aunque no lo esté. Por eso, los sistemas de control incluyen no solo tecnología, sino también memoria institucional. Registros, simulacros, revisiones periódicas. Recordar se vuelve una medida de seguridad. Un evento que se prolonga. Chernóbil sigue existiendo como un evento extendido en el tiempo. No se repite, pero tampoco termina. Cada día sin incidentes es parte de su historia continua. La explosión marcó un antes. Todo lo demás sigue siendo durante. La línea de tiempo permanece abierta, avanzando lentamente, acumulando capas de historia, de decisiones y de consecuencias que aún no han dicho su última palabra. La vigilancia permanente del reactor destruido. Con el paso de los años, el reactor número 4 dejó de ser solo una ruina peligrosa para convertirse en un objeto de observación constante. Sensores, medidores y sistemas automatizados fueron instalados progresivamente para detectar cualquier cambio mínimo, temperatura, radiación, movimientos estructurales, humedad. Cada dato recogido alimenta una cronología silenciosa. No ocurre una explosión, no hay alarmas visibles, pero el reactor sigue vivo en términos técnicos. La materia nuclear atrapada dentro continúa reaccionando lentamente, decayendo, transformándose. La línea de tiempo aquí avanza en escalas microscópicas. Los residuos invisibles del tiempo. Más allá del reactor, la contaminación se distribuyó de manera desigual. Algunos puntos se limpiaron relativamente rápido, otros quedaron marcados para siempre. Pequeños fragmentos de grafito, partículas de combustible, polvo radiactivo enterrado bajo capas de tierra. Cada fragmento tiene su propia duración radiactiva. Algunos desaparecerán en décadas. Otros permanecerán activos durante miles de años. Así, la línea de tiempo del desastre se extiende más allá de cualquier calendario humano. No es una historia que pueda cerrarse en una generación. El regreso parcial de la vida humana. Con el tiempo, ciertas zonas comenzaron a permitir el acceso controlado. Técnicos, científicos, guías especializados y trabajadores temporales volvieron a entrar en áreas que antes eran totalmente prohibidas. Este regreso no significó normalidad. Cada movimiento está regulado, cada permanencia limitada. La vida humana reaparece, pero bajo reglas estrictas, como si el lugar nunca dejara de recordar lo ocurrido. Ese retorno también queda marcado en la cronología del desastre. El contraste entre abandono y control. Pripyat permanece congelada en 1986, mientras que otras zonas cercanas están llenas de tecnología moderna. Este contraste crea una sensación extraña, edificios en ruinas junto a sistemas de monitoreo de última generación. La línea de tiempo se bifurca. Un pasado detenido. Un presente hipervigilado. Ambos coexisten en el mismo espacio. Los incendios forestales y nuevos riesgos. Con los años, los bosques crecieron sin control humano. Esto trajo un nuevo problema: incendios. Cuando el fuego consume árboles contaminados, libera partículas radiactivas nuevamente al aire. Cada incendio añade un nuevo capítulo a la línea de tiempo. No es una repetición del desastre original, pero sí una reactivación parcial de sus efectos. El pasado vuelve a levantarse en forma de humo. La herencia científica del desastre.
Chernóbil se convirtió en un laboratorio involuntario. Estudios sobre radiación, genética, ecología y salud humana se desarrollan continuamente. Cada investigación agrega datos que no existían antes de 1986. La ciencia avanza, pero siempre sobre una base trágica. Cada descubrimiento está ligado a una catástrofe que nunca debió ocurrir. La línea de tiempo se llena de publicaciones, experimentos y observaciones que siguen creciendo año tras año. El peso simbólico del lugar. Más allá de lo técnico, Chernóbil adquirió un peso simbólico enorme. Se convirtió en sinónimo de desastre nuclear, de error humano, de advertencia global. Ese significado también evoluciona con el tiempo. Cada generación interpreta Chernóbil de forma distinta, como miedo, como lección, como curiosidad, como advertencia. La cronología no solo se escribe con hechos, sino con interpretaciones. Un presente que aún se construye. Hoy, Chernóbil no es pasado cerrado. Es un proceso activo. Nuevas estructuras, nuevos protocolos, nuevas amenazas y nuevas preguntas siguen apareciendo. La explosión ocurrió en segundos. La línea de tiempo que dejó atrás sigue avanzando lentamente, sin detenerse, sin ofrecer todavía un punto final. La estabilización a largo plazo. Con el paso de las décadas, el objetivo dejó de ser contener la emergencia y pasó a ser garantizar estabilidad. La idea de normalizar Chernóbil nunca existió realmente, lo que se buscó fue evitar que empeorara. Cada refuerzo estructural, cada capa añadida, cada sistema de drenaje o ventilación marcó nuevos puntos en la línea de tiempo. No eran eventos espectaculares, pero sí decisivos. Pequeñas intervenciones que evitaban consecuencias mayores. La historia del desastre comenzó a escribirse en acciones preventivas. El envejecimiento del propio desastre. Incluso la catástrofe envejece. Los materiales usados en las primeras soluciones comenzaron a deteriorarse. El concreto se agrietó. Los metales se oxidaron. Lo que fue construido con urgencia mostró sus límites con el tiempo. Esto obligó a una nueva fase, no solo vigilar el reactor, sino vigilar las soluciones anteriores. La línea de tiempo se volvió autorreferencial, donde cada decisión pasada debía ser evaluada constantemente. Nada en Chernóbil es definitivo. La generación que no vivió la explosión. Aparece un nuevo momento histórico. Trabajadores, científicos y visitantes que nacieron después de 1986. Para ellos, la explosión no es memoria personal, sino historia aprendida. Este cambio generacional altera la percepción del lugar. El miedo visceral se transforma en respeto técnico. La tragedia se estudia más de lo que se recuerda emocionalmente. La línea de tiempo entra en una etapa donde la experiencia directa se pierde, pero el legado permanece. La zona como espacio de observación ecológica. La ausencia humana prolongada permitió observar fenómenos únicos. Especies regresaron. Ecosistemas se reorganizaron sin intervención directa. Algunos animales mostraron adaptaciones inesperadas. Cada año se suman nuevos datos, cambios en poblaciones, mutaciones, comportamientos anómalos. La naturaleza no olvidó la radiación, pero aprendió a convivir con ella de formas complejas. Este capítulo de la línea de tiempo no estaba previsto, pero se volvió inevitable. La reinterpretación histórica. Con el acceso a archivos antes clasificados, la comprensión del desastre se fue ajustando. Informes ocultos, decisiones políticas omitidas y errores minimizados salieron a la luz con los años. Cada revelación reescribe el pasado. La línea de tiempo se corrige hacia atrás, añadiendo causas que antes no eran visibles. La explosión sigue ocurriendo simbólicamente cada vez que se descubre un dato nuevo. Chernóbil como referencia global. A medida que otros países desarrollaron o revisaron sus programas nucleares, Chernóbil pasó a ser un punto de comparación constante. Protocolos internacionales, simulacros y diseños de reactores incluyen lecciones extraídas directamente de este evento. Así, la línea de tiempo del desastre se extiende fuera de Ucrania, fuera de Europa, fuera incluso del contexto soviético. Chernóbil se convierte en una fecha universal. La fragilidad del equilibrio actual. Aunque todo parece controlado, el equilibrio es delicado. Depende de mantenimiento continuo, financiación constante y vigilancia ininterrumpida. Un abandono prolongado podría reactivar riesgos que nunca desaparecieron. Esto convierte el presente en una fase crítica más. No hay descanso histórico. Cada año cuenta como una prolongación del desastre original. La línea de tiempo no avanza hacia un final claro, sino hacia una gestión constante del daño. Un evento que sigue escribiéndose. Chernóbil no pertenece a un solo momento. Es una sucesión continua de decisiones, consecuencias,
adaptaciones y correcciones. La explosión fue el inicio. Todo lo que vino después sigue formando parte del mismo evento. Y mientras el reactor continúe bajo observación, mientras la zona siga marcada y mientras la memoria del desastre siga activa, la línea de tiempo permanece abierta, avanzando lentamente, sin concluir. La rutina del control. Con los años, la vigilancia de Chernóbil se volvió rutina. Turnos establecidos, informes diarios, mediciones repetidas una y otra vez. La emergencia dejó de sentirse urgente, pero nunca dejó de ser seria. Cada día sin incidentes se registra como un pequeño triunfo silencioso. No hay celebraciones, solo continuidad. La línea de tiempo aquí no se marca por explosiones ni crisis, sino por la ausencia de ellas. El desastre entra en una fase de mantenimiento constante. La economía del desastre. Alrededor de Chernóbil surge una economía específica. Empleos ligados al monitoreo, a la seguridad, a la investigación científica. Incluso el turismo controlado comienza a aparecer como una actividad regulada. Este fenómeno añade una capa incómoda a la línea de tiempo. El desastre empieza a generar ingresos. No como espectáculo abierto, sino como experiencia vigilada y limitada. Chernóbil deja de ser solo pérdida, se convierte en una realidad económica persistente. La presencia del turismo. Las visitas guiadas, estrictamente controladas, introducen una nueva dinámica temporal. Personas que recorren en horas lo que fue evacuado en minutos décadas atrás. Cada visitante aporta una mirada distinta. Algunos buscan entender. Otros solo observar. Otros sentir el peso del lugar. Esta interacción humana reabre constantemente el relato del desastre. La línea de tiempo se cruza con la curiosidad contemporánea. La conservación del abandono. Paradójicamente, parte del trabajo en Chernóbil consiste en no intervenir demasiado. Pripyat no se restaura. Se conserva en su deterioro. Los edificios caen lentamente, las plantas invaden estructuras, los objetos permanecen donde fueron dejados. Ese abandono controlado se convierte en una forma de preservación histórica. El paso del tiempo se deja actuar, pero bajo observación. El deterioro también es parte de la cronología. El aprendizaje tardío. Décadas después, muchas de las lecciones de Chernóbil siguen aplicándose. Algunas llegaron tarde. Otras aún no se implementan por completo. El desastre sigue enseñando, incluso cuando ya no hay fuego ni explosiones. Cada accidente menor en cualquier central del mundo vuelve a traer a Chernóbil a la conversación global. La línea de tiempo del desastre se reactiva constantemente en el presente. La dimensión humana extendida. Familias desplazadas, generaciones marcadas, identidades perdidas. La evacuación no fue solo un evento puntual, sino una ruptura prolongada. Muchos nunca regresaron, otros regresaron solo en memoria. Las historias personales continúan acumulándose. Enfermedades, migraciones, silencios. Esta dimensión humana no tiene fechas exactas, pero atraviesa toda la línea de tiempo. El desastre no termina cuando se evacúa un territorio, continúan las vidas que lo abandonan. El territorio como advertencia física. La zona de exclusión se convierte en un mapa del error. Señales, vallas, límites invisibles. Un espacio que existe para recordar lo que no debe repetirse. Cada límite marcado en el suelo es una marca temporal. Aquí ocurrió algo que aún no ha terminado. La geografía misma entra en la cronología del desastre. Un presente sostenido artificialmente. Nada en Chernóbil es natural en términos humanos. El control, la seguridad y la estabilidad dependen de intervención constante. Si se detuviera, el pasado podría volver a manifestarse de formas impredecibles. Esto convierte el presente en una extensión directa del pasado. No hay separación clara entre ambos. La línea de tiempo sigue avanzando, no hacia un cierre, sino hacia una vigilancia interminable, donde cada día es parte del mismo evento iniciado en aquella madrugada de 1986. La explosión de Chernóbil no fue solo un instante congelado en el tiempo. No fue únicamente una madrugada marcada por una luz imposible, una sacudida brutal y un reactor abierto al cielo. Fue el inicio de una línea de tiempo que sigue avanzando, lenta, silenciosa, persistente. Todo lo que ocurrió después, la evacuación, el silencio oficial, la descontaminación, el encierro del reactor, la vigilancia constante, el abandono controlado, el regreso parcial de la vida, la memoria fragmentada, forma parte del mismo evento. Nada está separado. Nada está realmente cerrado. Chernóbil existe hoy como una herida contenida. No sangra como antes, pero sigue ahí, sostenida por concreto, protocolos, sensores y memoria humana. Cada medición diaria, cada trabajador que entra en la zona,
Cada informe técnico, cada bosque que crece sobre suelo contaminado, es una nueva línea escrita en la historia del desastre. Esta línea de tiempo no avanza hacia un final claro. No hay una fecha donde pueda decirse que todo terminó. Hay solo continuidad. Gestión del daño. Vigilancia del pasado. Convivencia con las consecuencias. Chernóbil nos recuerda que algunos errores no desaparecen con el paso de los años. Se transforman. Se estabilizan. Se ocultan bajo capas de tecnología y rutina. Pero siguen exigiendo atención. Y mientras el reactor siga siendo observado, mientras la zona siga delimitada, mientras el mundo siga citando a Chernóbil como advertencia, esta historia seguirá escribiéndose, día tras día, sin ruido, sin explosiones, pero nunca en silencio absoluto. Porque Chernóbil no es solo historia. Es tiempo contenido. Es un desastre que aún respira.